Ese es nuestro contexto. El contexto global, el que a veces nos paraliza, el que nos cuestiona, pero sin duda el que nos desafía y nos ayuda a dar respuestas creativas. Borges decía, no sé si la educación pueda salvarnos, pero no sé de nada mejor. Empezamos este diálogo de reflexión y quiero comenzar con Samuel. Samuel, como ya lo hemos comentado, es estudiante y por tanto es un titular del derecho al aprendizaje. Diríamos que hoy en día es un representante de aquellos por quienes cada día nos esforzamos. En ese sentido, Samuel, en tus experiencias, ¿qué situaciones has experimentado de vulneración al derecho al aprendizaje? Primero, antes que nada, la educación ante todo. Muy buenos días a todos los presentes, agradecido por su presencia, al igual que también todo un honor y todo un placer que me hayan tomado en cuenta para un evento de estas magnitudes. Yendo hacia donde quiero, para poder ejemplificar y dar una respuesta concisa, debería primero dar una experiencia personal, la cual yo considero realmente relevante y que responde con plena exactitud a la pregunta. Durante mi primer año lectivo aquí en Ecuador, no me fui alegría por si acaso surge la duda y otra situación diferente. Tuve, si no fue la peor, una de las peores experiencias que yo puedo narrar el día de hoy de forma vivida, en la que para no extenderme demasiado y ir directamente al punto, con el simple hecho de decirles que hubo un punto en que me aferré a mi casa o a mi cama para no tener que ir al colegio, realmente por eso les comento todo lo demás. Dentro de este proceso no se vulneró mi acceso al aprendizaje, sino que una de las cosas que conlleva que es el acceso a un espacio seguro donde uno mismo pueda aprender, que eso fue lo que en el momento yo no pude tener. Cuatro factores que influyeron en esto, puedo decir con plena exactitud, mis compañeros, más que nada xenofobia, podría decir, en términos sencillos. Un segundo factor que considero yo realmente influyó dentro de este proceso fue nuestra experiencia y evidentemente era un niño de 6, 7 años que no conocía estos aspectos o ciertas maneras relacionales de las situaciones y por supuesto otros factores que considero yo se complementan y que han formado parte y que formaron parte en su momento de ese proceso que yo considero realmente negativo. Fueron la incompetencia y falta de apertura por los licenciados. Yo siempre he dicho, y incluso bajo las circunstancias muy insistiendo, que la apertura que puede dar un licenciado hacia un estudiante es sumamente importante, siempre ha sido algo sumamente fundamental. Además de ello, puede que sí, en su momento hayan pensado que al ser un niño joven puede haber sacado un poquito de historia, aún sin embargo no justifico una actitud irreverente, no solamente sino a la actitud de un licenciado ante su clara responsabilidad como tal, sino que también hacia la clara situación del estudiante que puede que esté pasando por algo que resulta perjudicial. Puede que sí, realmente jóvenes suelen estar tanto exageradas, aún sin embargo no significa que pueda tener un tan irreverente. Sin embargo, debo decir que eso, gracias a Dios, no ha vuelto a pasar en mi vida y que, sin embargo, puedo decir que a muchas otras personas sí, y por tanto siempre he intentado la manera de hallar esa manera de intervenir, y incluso también puedo decir que hoy en día he encontrado ejemplares más que perfectos de cómo el licenciado debería ser competente tanto en su trabajo como tal, así como también al momento de reaccionar ante alguna situación con un estudiante. Nuevamente reitero, la apertura que da un licenciado, una autoridad, siempre ha sido algo sumamente fundamental, especialmente si hablamos de lo que se refiere a la educación popular. Por compartir sus experiencias, quizás al principio no tan positivas, pero luego el transcurso pues van cambiando y me alegra que sea así. Seguimos con Cristina. Cristina, como decían, es madre de familia, pero a la vez es líder educativa también de sus comunidades y es la misma pregunta para ti, Cristina. ¿Cómo has sentido desde tu madre que en ocasiones se vulnera el derecho al aprendizaje? Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar en esta mesa de diálogo sobre el derecho al aprendizaje. Desde mi experiencia como madre, como negra perteneciente al grupo afrodescendiente e indígenas, tengo dos escenarios. El primero, que es el externo que todos podemos conocer. Por ser negra, afrodescendiente e indígena, nos dicen pues la limitación y la discriminación que no podemos hacer oficios.
que no podemos tener una profesión. Puedes tener un comedor, puedes trabajar en una cocina, labrar la tierra, hacer la fuerza bruta, pero no adquirir una profesión. Y eso lo viví actualmente. Ustedes saben, soy asistente contable en una empresa comercial muy conocida. Estaba brindando una asesoría donde los dueños son manadas. Y pues yo estaba agachada, revisando un archivo de información. Y mi compañera, que es la dueña de la empresa, estaba de pie. Se acerca un proveedor hacia la ventana y le dice que si le puede atender. La compañera le indica que en este momento no, termino y le atiendo. El proveedor le dice, ya, no se preocupe, yo le espero hasta que se termine de hacer las uñas. Las uñas. Yo me quedo, wow. Mi compañera se pone roja, la representante del centro comercial lo regresa a ver y le dice, no, ella es la contadora. A lo que el proveedor se va alejando, dice, la contadora es una negra. Aún en la actualidad esa discriminación de que nosotros no podemos tener un título, sino simplemente hacer funciones o oficios de labrar la tierra. A eso le sumo lo que es la escasez de recursos para aquellas personas que vivimos en zonas rurales, donde la educación o el centro de educación queda distante y tenemos que caminar 2 horas, y si tenemos 3 hijos, tenemos que tener el pasaje para ellos. Y imagínense el día que no se tiene pasaje, el niño no puede ir a la educación. Entonces eso es algo que he vivido en carne propia como madre de familia, y también al estar en una zona rural no todos los centros son de calidad. ¿Sí? Pero hay un segundo escenario, y ahí entramos nosotros como padres de familia, que está ahí latente, vigente, y no lo podemos ver, y somos nosotros mismos los que no le damos el derecho a nuestros hijos, tal vez no todos, pero sí hay un porcentaje que dice, pues mi papá me dejó una finquita, yo no he estudiado, tengo un carro, tengo una lancha, tengo un taxi, ¿para qué necesito ir a estudiar? Desde ahí estamos limitando a nuestros hijos a que sueñen, a que tengan su propio proyecto de vida. Quédate aquí al lado, ayúdame a labrar la tierra, tú sabes que vendemos 2 vaquitas y ya tenemos dinero. Y el niño se pone conformista. Y la educación no es importante, y peor si el docente molesta o las autoridades molestan. Desde ese punto de vista, al padre tiene educación que es una limitante para no tener el derecho. Pero también hay este padre de familia que sí tiene escasos recursos y quiere que nosotros salgamos adelante. Pero ahí es donde entra Feria Alegría con su programa de educación popular de calidad, porque no tiene los recursos, pero Feria Alegría sí da esa oportunidad de que tengamos una educación de calidad y aprovechemos los diferentes programas y becas. Por eso digo, como madre de familia, como afrodescendiente, he tenido lo que la discriminación, porque solo puede sonar rico, he sentido la necesidad de no tener los recursos para trasladarme hacia mis hijos por ir a zona rural y no recibir una educación, pero gracias a la educación de Feria Alegría hemos podido ser diferentes. Así que esa es la invitación, queridos padres, apoyemos a los hijos y jóvenes, aprovechemos todo lo que tiene Feria Alegría. Gracias. Sin duda nos dejas temas para la reflexión y también temas para preguntarnos desde la familia qué sueños ponemos en la mente y en el corazón de nuestros hijos e hijas. Vamos a seguir con Lucy. Tú tienes un rol en el centro educativo, en este momento coordinadora pedagógica, diríamos la que le toca velar para que los aprendizajes sean significativos. En ese sentido, y desde tu experiencia en varios roles en el centro educativo, ¿cómo ves el tema de la vulneración de derechos? ¿A qué se debe? ¿Qué cosas de alguna manera nos hacen caer en esta vulneración? Muy buenos días con todos. Muchas gracias por permitirme entrar en esta mesa de diálogo para poder compartir esas experiencias. Históricamente hemos vulnerado los derechos a muchas personas. Y hoy en la actualidad pues también continuamos vulnerando derechos. Ya lo escuchamos a Samuel, ya lo escuchamos a nuestra madre de familia también.
¿Cómo nosotros podemos percibir tal vez esa vulneración de derechos? Primero desde el tema de la exclusión educativa a los niños con necesidades educativas específicas. Cuando pensamos que la discapacidad es limitante para poder estar en una aula regular. Cuando pensamos que ellos no pueden estar con nosotros y los docentes, pues vemos como una debilidad y algo que nos reta y no podemos enfrentar a otra cosa también, cuando pensamos que el ingreso y el acceso a la educación todavía no es libre. Cuando ponemos como requisito de ingreso a la institución un promedio de 9.5, de 9 a 10, que para muchos estudiantes es inalcanzable. O cuando tomamos una prueba de ingreso, una prueba de conocimientos, y esa prueba nos sirve para decir quién puede ingresar y quién no puede ingresar. Eso es una vulneración de derechos. También otra de las causas yo considero que es la violencia. Esos índices de violencia, la UNICEF nos manifiesta que uno de cada 2 niños sufre violencia. Y la violencia en el hogar, donde debe ser lo contrario, debe haber ese entorno seguro de la vida de los chicos. Y esa violencia va generando pues esos patrones de conducta para los niños, violencia que viven en familia, violencia que viven en su contexto, en su entorno, se ve reflejado en el aula, en los espacios escolares, con violencia entre pares. Y dentro de este contexto también la violencia puede estar el abandono de los padres de familia. Y no me refiero solo a un abandono físico, sino también a un abandono espiritual. Porque puede ser que los padres estén junto a los hijos, pero no les escuchan, no buscan esos espacios de reflexión, de convivencia, esos espacios de construir juntos, de interesarse por los estudiantes o por sus hijos. Muchas veces cada uno está sumido en un mundo externo, con sus pantallas, con sus teléfonos celulares, y no hay ese espacio de convivencia y comunicación. Y por facilidad de los padres de familia, muchas veces le están haciendo las cosas a sus hijos y entra la sobreprotección. Y esto limita más que nada porque los padres de familia quieren darles viviendo la vida a los estudiantes, a sus hijos. Y no les permiten ir desarrollando su autonomía, no les permiten ir enfrentando y resolviendo problemáticas que desde pequeñitos son capaces de resolverlo. Esto más que nada limita a ese derecho al aprendizaje porque los padres de familia no les permiten pues ir desarrollando sus capacidades y habilidades. Gracias, Lucy, por acompañarnos. Continuamos con Francisco. Francisco, tú tienes experiencia de trabajo en una red educativa que no solamente trabaja con un colegio, sino con varios. Acabas de tener también una experiencia reciente en el Ministerio de Educación. Todo esto me supone, me reporta una visión más global de esta problemática. Entonces, desde esa visión, ¿qué aspectos crees que son de vulneración al derecho al aprendizaje? Buenos días a todos. Xiomara, qué gusto poder compartir este sencillo diálogo de que estamos de alguna manera apasionados por la educación. Ahora que decías, estaba pensando que yo he cumplido con todos los roles del sistema educativo, excepto ser papá. Todavía no llego a ser papá y me falta todavía esa mirada, pero recordar, aquí sí que se acercan carpetas, no hagan caso todavía, aunque no hablamos. Creo que hay que recordar que el derecho al aprendizaje no se limita exclusivamente a un centro educativo.
Cuando hablamos de aprendizaje, estamos hablando del derecho que tenemos todos los seres humanos, no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino todos de aprender en todo lugar y en todo momento. En ese sentido, no se limita a lo que sucede dentro del centro escolar y además está detrás de una problemática que tiene que ver con la complejidad del ser humano y de las relaciones que tenemos entre los seres humanos. Uno de los principales obstáculos entonces para acceder a ese derecho al aprendizaje tiene que ver con las mismas condiciones en las que vivimos. Y me refiero, por ejemplo, a las condiciones socioeconómicas que tenemos aquí en el Ecuador. Esta mañana, para tener los datos más fresquitos, estaba chequeando y veía que en el Ecuador la pobreza y la pobreza extrema están bordeando el 36% de la población. 36%. Es decir, prácticamente 4 de cada 10 personas en el Ecuador vivimos en pobreza o extrema pobreza. Uno podría decir, es alto, pero todavía no es la mayoría. Pero si vemos ese dato y lo comparamos con el sector rural, nos damos cuenta que el 67% de los ecuatorianos que viven en ese sector rural viven en pobreza o extrema pobreza. Eso significa 7 de cada 10. Y eso es el primer limitante precisamente para que se pueda acceder al derecho al aprendizaje, como lo ha dicho Cristina, pues no se tienen los recursos suficientes, a veces incluso ni para transportarse, peor para tener una alimentación adecuada que ayude a las condiciones físicas, no se tiene conectividad, recursos de tecnología, libros. Y las condiciones sociales pues no favorecen. Pero además, por si alguno dijera, bueno, eso sucede con, de todas maneras, algún sector de la población, pues resulta que el Ministerio de Educación ha identificado varios riesgos psicosociales, 9 para ser exactos, que probablemente ya están más cercanos a lo que nosotros estamos viviendo. ¿Quién no conoce familias, niños, niñas, adolescentes que han tenido episodios de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual, de acoso escolar, de embarazo temprano y paternidad temprana, de uso y consumo de drogas, de suicidio, intentos autolíticos, o trabajo infantil o desapariciones? Todos estos factores influyen directamente y también de alguna manera coartan ese acceso al aprendizaje, ese derecho que podemos tener como seres humanos. Finalmente, hay grupos que son especialmente vulnerables, también lo mencionó Cristina. Ella habló de los afrodescendientes, pero también sucede lo mismo con los pueblos indígenas, también sucede lo mismo con las mujeres. Aquí en este país y lamentablemente en varios sitios del mundo, ser mujer baja las probabilidades de que uno pueda ingresar al sistema educativo nacional, pueda terminar la educación y todavía más pueda acceder a sistemas de educación superior, tercero y cuarto nivel. Pero no solamente las mujeres. Lucy hablaba de las personas con discapacidad, los adultos mayores que también tienen derecho a aprender, las personas privadas de libertad, que por más que estén privadas de la libertad, también tienen derecho a ese aprendizaje, minorías LGBTQI+, y como lo decía Samuel, migrantes y refugiados. No solamente los externos, nosotros tenemos el caso de venezolanos que han venido en una gran cantidad y que ahora, por lo menos en el sistema educativo nacional, como que está bajando y no tenemos identificado de si lo que está pasando es que están volviendo a su país o están transitando a otros países o si pues sencillamente han salido. Entonces, digamos, hay muchas posibilidades, lamentablemente, de que este derecho al aprendizaje pues se vea vulnerado. Gracias, Francisco. Nos dejas muchas resonancias. Quizás estás levantando algunas preguntas. También en las redes, los que nos siguen, también están dejando sus comentarios y reflexiones. Y veo que se sigue con mucha atención en este espacio, porque seguramente quienes están allí en el auditorio están cuestionadas
por todo esto que se nos ha expuesto. Me pedían desde la organización que haga un extracto de lo que han dicho ustedes. Creo que la tarea no es fácil porque son muchas cosas, ¿no? Pero quiero destacar, así como a manera de titulares, algunos de los temas que nos ponen de manifiesto la vulneración del derecho al aprendizaje. Condiciones de pobreza, acoso escolar, riesgos psicosociales, cuestiones asociadas a etnia, autodefiniciones, el vivir en los lugares de ruralidad, la falta de calidad educativa, requisitos para estudiar asociados muchas veces solamente al rendimiento académico, entornos de violencia, faltas de comunicación. Si como educadores, educadoras nos quedamos en eso, seguro nuestro día a día se vuelve cansado porque nos supera. Pero también hay luces. He ido mirando en sus intervenciones algunas frases como: contamos con un liderazgo educativo, tenemos o somos estudiantes que nos abrimos espacio y vamos empoderándonos. La formación de los educadores y educadoras también es una luz. Y las familias que siembran sueños en sus hijos e hijas. Y quiero, Francisco, retomar lo que tú decías. El aprendizaje a veces lo dejamos encerrado en el aula, pero tenemos aprendizaje en todos nuestros entornos. La calle, la escuela, el barrio, la familia, la biblioteca, el museo, la iglesia. Entonces, importante saber que no solo los chicos y chicas son los titulares al derecho a la educación, sino que somos todos y todas, porque tenemos derecho a aprender a lo largo de la vida. Y ojalá que tengamos esa apertura de no pensar que porque ya tenemos una titulación, eso basta. El aprendizaje es continuo porque somos seres en crecimiento. Bien, eso a manera de extracto, resumiendo acá todo lo que han dicho nuestros invitados. Pasemos a la segunda parte de este diálogo. En esta ocasión les invito a centrarse en su rol. Es verdad que en la primera pregunta también han hablado desde lo que son estudiante, madre de familia, educadores, directivos. Ahora todavía les invito a tener más presente ese rol y desde ese sentido ahora hablemos de aportes. Como un estudiante, como una madre, como un directivo, como un educador, educadora, puede garantizar el derecho a la educación. Y no nos olvidemos que estamos en un entorno de fe y alegría y en este derecho a la educación hay que tener en cuenta la filosofía del movimiento, que es la educación popular. Entonces, la pregunta para todos y todas es justamente, ¿cuál es tu aporte para garantizar el derecho a la educación, al aprendizaje, desde esta perspectiva de la educación popular? Vamos a cambiar el orden porque si no el público ya sabe el formato. Vamos a ir ahora con Francisco. Muy bien, a ver, desde el rol de los directivos, no sé si levantan la mano quienes tienen funciones directivas en los centros. ¿Cuántos directivos hay aquí? Varios, ¿no es cierto? ¿Ustedes sabían que el segundo factor asociado al aprendizaje es precisamente el liderazgo que ejercen los directivos en los centros? Ese es el segundo, lo que más influye en un centro educativo, antes que el liderazgo de los directivos. ¿Qué se les ocurre que puede ser? ¿Qué es lo que más influye como factor asociado al aprendizaje en los estudiantes? ¿Qué cosa? Levanten la mano a los profesores. ¿Quiénes son profesores? Pues su rol dentro de una institución educativa es el primer factor asociado a los aprendizajes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como directivos? Lo primero es ayudarles a los docentes a que tengan una vida como profesional completa, y eso incluye construir entornos de paz, de bienestar, de tranquilidad. Hay un mea culpa al Ministerio de Educación que le encanta mandar acuerdos ministeriales normándolo todo,
y a veces ahoga ese liderazgo pedagógico que es necesario que lo ejerzan los docentes en el aula. Pues son los docentes los que conocen a los estudiantes, son los que conocen el contexto, son los que por tanto deberían tomar ese currículo y aplicarlo de tal forma que sea pertinente para que realmente los estudiantes pues les sirva y construyan un proyecto de vida. Pero eso no se queda a nivel de aula, somos los directivos los que tenemos que crear esas condiciones y esas relaciones de tal manera que todo se ejecute de una manera armónica. Y ahí me parece que es un arte el que tienen que tener los directivos, porque lograr eso no se hace de una manera impositiva, sino que hay que lograr esa combinación entre la regulación, ¿no es cierto?, la norma, y el diálogo y la autonomía, de tal manera que todos quienes estamos implicados en el aprendizaje seamos capaces de sacar los talentos que tenemos y, como les decía hace un momento, pues que esos aprendizajes sean significativos para los estudiantes y pertinentes para el contexto que tienen. Pero creo que además es labor de los directivos el tener centros educativos abiertos. Creo que durante muchos años hemos hecho que el centro educativo sea cerrado y que en vez de aprender del mundo, saliendo al mundo, lo que hemos hecho es los hemos impreso en unos papeles, en unos libros, y en vez de aprender de la naturaleza teniéndola al lado, lo que hacemos es estudiar las hojas en un libro. En vez de saber del aire y del agua y del cielo y de los fenómenos físicos, a veces nos quedamos en cálculos y calculadoras, que son necesarios, pero recordar que son instrumentos para lograr conectar con el mundo. A veces en vez de saber de música, en vez de aprender y de ver y vivir la música y estar en un teatro como este tan bonito y ver teatro, a veces hablamos de obras de teatro y a veces hacemos resúmenes y entonces nos impedimos que realmente el centro educativo tenga conexión con la realidad. Aquí es, por ejemplo, muy importante lo que hace Fe y Alegría cuando trabaja de manera interdisciplinar, trabaja por proyectos y es capaz de romper la estructura tradicional, esa de filas y columnas, con un profesor adelante que es el que todo lo sabe, los estudiantes que están frente a él, que no saben nada y que por tanto tienen que conocer lo que Paulo Freire hablaba de una educación bancaria, como de transmitir todos esos conocimientos para dar la posibilidad a que todos exploren, salgan, sueñen. Además, creo que necesitamos tener familias que se involucren y conozcan su rol, porque ¿saben ustedes cuál es otro factor que influye muchísimo en el aprendizaje de los estudiantes? Las altas expectativas que tenemos en ellos. Ustedes díganle a un estudiante que no va a poder, que no va a lograr, que no sabe, ¿y saben qué van a lograr? Que ese estudiante en efecto no sepa, no pueda, no aprenda. Díganle que es capaz de poder, exíjanle, quiéranle, apóyenle y van a ver que ellos van a lograr no solamente lo que ustedes les están sugiriendo, sino más. Pidan a un chico que a ver si pasas el año y díganle quisiéramos que te gradúes de la universidad y a ver dónde termina. Hay varias cosas que podemos hacer, pues, y yo creo que estamos invitados precisamente a que podamos conversar, hacer la reflexión que es necesaria sobre nuestra gestión y podamos lograr espacios educativos que más que búnkeres cerrados sean una especie como de aeropuertos, ¿no es cierto? Ustedes han ido alguna vez a un aeropuerto, todo está perfectamente planificado, uno sabe a qué hora llegan los vuelos y a qué hora salen. Todo el mundo está emocionado porque va a iniciar una aventura o va a recoger con seres queridos. Pues algo así creo que deberían ser los centros educativos. Listos a la aventura, esperando sueños más altos, logrando cosas que uno no sabe todavía que va a visitar, pero que tiene muchas expectativas, poniéndonos de acuerdo, pues, y logrando que esos sueños, en vez de que sean techos que nos limiten, sean como grandes posibilidades que nos permitan construir una vida digna para cada uno, pues, y un bien común. Asomabas el rol de la familia en este tema del derecho al aprendizaje y cómo potenciarlo. Cristina, ¿qué nos puedes contar al respecto? Desde mi rol como madre de familia, el apoyo indispensable de la familia en los hijos es muy importante. Tenemos que apoyarlos con las actividades que mandan los docentes a casa, guiarlos,
suelen decir, ay no, lo escucho a diario como representante de padres de familia que soy, no es que la profesora sí que molesta, no es que la profesora manda cosas que ni yo entiendo. Considero que ahí va nuestra parte como representantes de autoeducarnos, de autoprepararnos. Les cuento una historia así rapidito. Mi abuelita, yo me crié con mi abuelita, ella es humilde, lavandera, y ella me decía, yo quiero que tú estudies, yo quiero que tú te gradúes. Pero yo le decía, abuelita, no entiendo esto de matemática. Estudia, lee, pregúntale a alguien que te enseñe, pero tienes que llevar el deber y no quiero ver ni un rojo porque verás que te castigo. Yo, ¿a quién le pregunto? A mi tía, ¿a quién? Tenía que ir y buscar, y ahí viene también el aporte de nosotros con nuestra investigación y nuestro deseo. Me iban de la banderada, porque siempre hay la mejor estudiante, ñaña, explícame esto. Entonces no es un limitante cuando nosotros como padres no tenemos educación, sino el apoyo que le damos a nuestros hijos. Ella me decía que todos los días iba a la escuela y todos los días tenía que hacer los deberes. Y verificaba que haga los deberes. Y yo quería ser más sabida que ella y repetía la misma oración. La oración bimembre es un conjunto de palabras que tiene sentido completo. Y ella me decía, pero repites y repites lo mismo. Yo no he estudiado, pero no soy bruta. Déjame ver el cuaderno. Lee, Miguel, aquí qué dice. Es ciencias naturales, Julín. Y ella, me estás engañando. Entonces, la importancia de nosotros como padres de apoyar a nuestros hijos que hagan las actividades, que cumplan. Y actualmente con la tecnología hay los grupos de familia que somos lo que menos vemos y ese grupo se llena de 250 porque ya está otra vez la profesora molestando. No, papitos, nosotros somos una parte fundamental para el desarrollo de nuestros hijos y tenemos que trabajar conjuntamente apoyándolos a ellos, apoyando a los docentes, apoyando a las autoridades. Algo que aprendí en el campamento es cuidar al cuidador. Cuidarnos nosotros, cuidar a nuestros hijos, cuidar a los docentes, trabajar en conjunto, familia, docentes y estudiantes, juntos por el desarrollo de nuestros hijos, participar en las actividades. Si hablamos aquí como Fe y Alegría, que es educación popular, tiene muchos programas extracurriculares que ayudan a nuestros hijos, el CEFA, los clubes, pero escucho aún así, es que esa es una pérdida de tiempo y levantan a mis hijos temprano, le enseñan disciplina, comunicación, liderazgo, así que papitos, apoyemos todos los programas, apoyemos a nuestros hijos, participamos en las mingas y juntos, trabajando con los docentes, vamos a dejar una nueva sociedad y vamos a crear ese sueño. Así no tenga educación como mi abuelita, pero me exigía y eso me hacía estudiar. Y hoy por hoy, gracias a la educación, estoy aquí. Y gracias a la educación, el hijo de un campesino se convierte en médico. Así que, papitos, apoyemos y trabajemos en conjuntos con las autoridades. No son los docentes no son enemigos. La directora y el director no son enemigos. Solo velan por el bienestar de nuestros hijos cuando están con ellos y nosotros velamos por nuestros hijos cuando están con nosotros. Gracias. Gracias, Cristina. Fundamental. Tenemos que hacer comunidad en el centro educativo porque las familias precisamente tienen la libertad de elegir cómo quieren que sean sus hijos educados. Y si optan por un centro, la importancia de remar hacia el mismo lado, como decimos. Bien, avancemos, se nos está acabando el tiempo, avancemos con Samuel. Tú eres estudiante, titular del derecho al aprendizaje, de alguna manera quien todavía está en la etapa formal de aprendizaje, porque ya hemos dicho que el aprendizaje no se termina. Entonces, ¿cuáles son tus aportes para garantizar el derecho a la educación y cómo crees pues que este derecho tiene que seguirse trabajando desde este contenido de educación popular? Perfecto. Antes de comenzar con la respuesta a ello, quisiera decir algo muy importante. No me corresponde a mí dar este tipo de información, mas sin embargo lo he considerado oportuno. No soy un directivo, no soy un maestro, no soy alguien que tenga un doctorado, una maestría, ni años de experiencia como lo puede ser un padre de familia o madre de familia en este caso. Tan solo soy un muchacho de 15 años con un uniforme que el día de hoy se ha tomado la libertad de referirse a ustedes. Señores, tomando todo lo que ya se ha dicho, no nos queda tiempo.
Mi aporte como estudiante sería ponerme a toda disposición de todo aquel que me necesite, tanto de autoridades como de aquellos compañeros que se han convertido de alguna u otra manera en mis amigos o en todo caso mi familia. No solamente ser un mejor estudiante, sino un buen amigo, también una buena persona, un buen hermano en todo caso, porque el cambio primero empieza desde uno y después de eso es que viene todo lo demás. Teniendo en cuenta eso directamente con mi aporte, sería ponerme a total disposición, convertirme en un actor de la comunidad cuyo principal propósito sea el de dar a entender a aquellos a quienes todavía no les ha quedado claro que el derecho a aprendizaje no solamente es un derecho, no es solamente una responsabilidad, es una obligación, una necesidad que tenemos todos nosotros. Algo que compone nuestra vida, que compone nuestro ser y que no únicamente pertenece a un sistema educativo, sino que uno aprende de todos lados. De todas las experiencias que me han venido a mí alrededor de mi vida, siempre he aprendido algo. Algunas por situaciones que no han sido del todo beneficiosas, algunas por experiencias que he tenido con otras personas, pero al final del día eso me ha llevado a ser quien soy hoy. Por tanto, debo decir que incluso pese a todo, tenemos que empezar a actuar. Y ese va a ser mi aporte, empezar a actuar porque no nos queda tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en una hora? Ya no nos queda tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en un día? Ya no nos queda tiempo, ni a ustedes, ni a mí, ni siquiera a sus propios hijos quienes se supone se están formando. Ya no hay tiempo para nada. No hay tiempo ni siquiera para escribir en un papel y ahí empezar a definir. Tenemos que empezar a actuar. Cada día la situación se pone peor y cada día parece que dejamos de pensar realmente en la realidad que nos rodea. Tan solamente algunos son capaces de ver en plenitud el panorama, mientras que los otros tan solamente se limitan a ver una parte, y no podemos permitir que esto suceda. ¿Cuál es el aporte? No solo mío, de los estudiantes, de los directivos, profesores, madres, padres. Empezar a actuar. Ya no nos sirve escribirlo en un papel, ya no nos sirve reunirnos para hablar, porque ya el tiempo es oro y cada segundo que perdemos es una oportunidad perdida. No digo que con esto sea una pérdida de tiempo, pero ya estamos exponiendo el problema, ya exponemos la situación y la idea es actuar. Ya no sirve mañana. ¿Por qué mañana y no hoy? ¿Por qué no levantarme yo de aquí, irme y empezar a actuar? ¿Por qué no levantarme yo de aquí, ir y empezar a cambiar las cosas? Nadie me está encadenando, nadie les encadena a ustedes y nadie les permite no decir lo que piensan. En ese sentido, por más que a veces tengamos a gente por encima nuestro, ¿eso qué rayos interesa? ¿Por qué debemos limitarnos sabiendo que tenemos las posibilidades, las probabilidades todas en nuestras manos? ¿Por qué limitarnos sabiendo que todo lo que podemos hacer lo tenemos a la mano y aún así decidimos quedarnos sentados haciendo nada? Podemos hablar, porque todo inicia por un cambio, todo empieza por un diálogo y después de eso, cuando ya hemos comenzado, parar es lo complicado. Así que, pese a que no me corresponde a mí dar la conclusión, el día de hoy, yo soy un estudiante normal y corriente, silvestre y común de 15 años, me refiero a ustedes, en compañía de todos los ponentes de esta mesa, les invitamos a actuar, porque ya no queda tiempo, ya no quedan posibilidades. Las probabilidades entran en nuestras manos y solamente a nosotros nos corresponde definirlas. Cada día es una nueva oportunidad, así como una nueva posibilidad de mejorar y de optar por nuevas posibilidades. Así que mi aporte, nuevamente reitero, ha sido para mí el actuar, convertirme en ese actor de la comunidad dispuesto a hacer lo que sea bueno y necesario para hacer que las cosas cambien. Al igual que todos ustedes quienes me oyen, al igual que todos mis compañeros, al igual que todo aquel que conoceré durante el camino que recorra durante el resto de mi existencia, y así también como aquellas personas que me apoyen en el camino. Muchas gracias. Después de haber dicho eso, ese ha sido mi aporte. Podemos continuar. La invitación de Samuel nos suena impetuosa, ¿no? Nos quedemos aquí tranquilos, movilicémonos, hagamos algo, ¿no? Vamos finalizando y Lucy, no queremos dejar pasar el tiempo sin escuchar también desde tu rol, desde tu experiencia, esas acciones que puedan garantizar este derecho al aprendizaje desde la filosofía de la educación popular. Gracias, Geito. Bueno, el rol de los docentes tiene que ser un compromiso.
Y no cualquier compromiso, sino un compromiso desde la mirada de la educación popular, que es un compromiso ético, político, pedagógico y epistemológico. Los docentes debemos ser esos sujetos de transformación, porque en educación popular se habla de que el punto de partida es el contexto y el punto de llegada o ese horizonte que nos dirige nuestra labor es la transformación social. Y si los docentes no somos sujetos de transformación, difícilmente podemos transformar la vida de nuestros estudiantes y peor aún de la sociedad. Debemos ser conscientes que debemos tener un proceso de desaprender continuamente para volver a aprender y reaprender. Nuevos aprendizajes, nuevas estrategias, nuevas oportunidades para poderlos dar a nuestros estudiantes. ¿Cómo hacer esto? Cuando hablamos de que debemos contextualizar nuestra labor como docentes, ¿qué debemos hacer los maestros? Cuando nos entregan un grupo de estudiantes, ¿cuál debe ser nuestro primer rol, nuestra primer función ahí? No agotarnos únicamente en el tema de las evaluaciones de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, las tabulaciones. Eso es una parte del conocer a nuestros estudiantes. Es importantísimo, ya decía Paulo Freire, que hay que conocer a nuestros estudiantes desde el punto de vista ideológico, político, social, cultural. Y para ello es necesario identificarlos a cada uno, entrar en su vida, ir conociendo. Ya el ministerio nos propone una encuesta de socioemocional, dicen, pero no basta con eso, es necesario profundizar un poco más para conocerles a nuestros estudiantes, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, sus habilidades, cuáles son sus talentos, sus preocupaciones, sus angustias. Y debemos tener esa habilidad los docentes para saber leer el rostro de nuestros estudiantes día a día y saber identificar cuando ellos están tristes, cuando ellos están alegres, cuando ellos necesitan de una voz de aliento que viene a ser el docente. Cuando tengamos claro esa realidad sociopolítica de nuestros estudiantes, es necesario generar un vínculo con ellos. Esa cercanía, esa capacidad de escucha asertiva hacia nuestros estudiantes. Ganado ese primer paso, vendría lo siguiente, que es la contextualización del currículo. Si el ministerio nos propone un currículo estandarizado, ¿cómo nosotros esa herramienta curricular lo podemos trasladar a esa planificación que responda a esos intereses y a esa realidad de los chicos? No debemos también olvidar lo que ya nos dijo Cristina y Panchito aquí, y también Samuel, el trabajo, el rol con la familia. No podemos los docentes quedarnos solo con nuestros estudiantes. Detrás de ellos hay un contexto familiar, una familia con quien tenemos que trabajar. Y hoy en día, lamentablemente, vemos que la familia es nuestro punto antagónico, o como que estamos nosotros los docentes en contra de las familias y las familias en contra de nosotros. Eso nos dijo Cristina. No somos enemigos de los padres de familia. Tenemos que unirnos y buscar esas alternativas conjuntas porque hay un objetivo común, que es el bienestar de los estudiantes. Otro punto importantísimo que decía Paulo Freire en un conversatorio, y que eso siempre lo tengo en mente, que la educación es un arte. El educador es el artista. Y decía él con toda la emoción del mundo, y ojalá pueda yo también expresar con esa emoción, y él decía, el educador es el que redibuja, repinta, recanta, redanza el mundo. Y si queremos evangelizarlo un poquito estas ideas,
Los docentes somos esa luz y esa sal del mundo, el que le ponemos ese gusto para poder transformar. Pero para que esto suceda, hay 3 cosas importantísimas que me parecen que hay que tomarlos en cuenta. Primero, la revalorización del docente, la dignificación del docente, volver a recobrar o a recuperar o a darle el valor significativo y social del docente que tenemos en la sociedad en general. La segunda sería la formación continua y permanente, una formación que nos ayude a resolver las situaciones de nuestros alumnos, una formación que sea más práctica. Hay muchas oportunidades de formación, el ministerio lo hace, pero es una formación como muy fría, muy teórica, que no aterriza en las aulas. ¿De qué depende eso? De esa capacidad de querer hacer. El docente también debemos tener esa capacidad de involucrarnos y de generar esas condiciones de práctica. Y por último, el acompañamiento al docente. Tenemos que sentirnos apoyados, no solos, que siempre hay alguien que nos apoya, que nos guía, que nos orienta. Y Cristina lo dijo muy bien, hay que cuidar al cuidador, porque los docentes cuidamos a estudiantes y familias y a la sociedad en general. Con todo lo expuesto, creo que tendríamos espacio para quedarnos conversando mucho más, pero todavía faltan puntos en la agenda de este evento. Por eso quiero primero agradecerles a Samuel, a Cristina, a Luz y a Francisco todo lo que nos han aportado, y sobre todo como esos titulares que nos han ido dejando, que ahora intentaré recoger. Quiero destacar poquitas cosas por el tiempo, pero lo necesario de tener un liderazgo educativo que fomente condiciones en los centros para pasar de el lugar donde trabajo a mi comunidad de vida, donde quiero transformar el mundo. Entonces, el rol de los directivos tiene esa importancia de armonizar, crear condiciones y entusiasmar a todos y todos en la comunidad. No solamente son los educadores, son las familias, es el barrio, son los estudiantes. Luego Cristina nos traía otra vez esas premisas con fuerza. Papás, tenemos que apoyar a nuestros niños. Ellos están formándose, por tanto necesitan acompañamiento. Y también el tema del esfuerzo, porque a veces con esa tensión de querer hacer todo, les dejamos a ellos con pocas cosas. Entonces hay que enseñarles también que la vida tiene espacios para superarse. Luego, ya nos decía Samuel, el tema de no solo quedarnos en la reflexión, y esto trae un elemento fundamental de la educación popular. Hay que conocer el contexto, hay que dialogar saberes, lo hemos hecho acá, hay que revalorizar esos saberes que tenemos, pero sobre todo tenemos que comprometernos, porque si se queda en un conversatorio más, en unas ideas, el mundo no cambia. Entonces, esa invitación a la movilización. Y por último, Lucy nos asomaba todo el valor de los educadores y educadoras. Y en Fe y Alegría, los educadores y educadores somos todos. Desde quien dirige el movimiento hasta la persona que nos brinda algún apoyo específico. No solamente quienes están en el aula. Entonces, quiero aprovechar esas palabras de Lucy para invitar a que desde este rol de educadores y educadoras sepamos que somos agentes de cambio social, que lo que pasa hoy en nuestro país no es responsabilidad solo del Estado, sino que
todos nosotros tenemos algo de responsabilidad y que en esa responsabilidad también podemos ser los artífices o los promotores de un nuevo Ecuador posible. Entonces, con esta invitación de que la educación es un medio que, como nos decía Freire, no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entusiasmémonos, sigamos y confiemos en que una educación de calidad, inclusiva, que forme para la vida y que nos haga mejores personas, está en nuestras manos. A todos los presentes en el auditorio, muchas gracias. No vamos a tener tiempo para preguntas, pero quiero que se den un aplauso por esa capacidad de escucha. También a las muchas personas que, porque el evento es aquí en Quito, porque están en otras regionales y zonas de Fe y Alegría, también nos están escuchando, personas amigas, amigos del movimiento, personas de las Fe y Alegrías de otros países que están conectadas. Aquí estamos presentes con el compromiso de transformar vidas y humanizar corazones a través de la educación. Y ya finalmente quiero aprovechar la ocasión, porque ¿cuándo voy a tener un auditorio tan lleno? Quiero aprovechar la ocasión, esta ya es una cuña desde el otro rol que desempeño, como Movimiento Global de Fe y Alegría, la Federación Internacional, en unidad con todos los países, estamos promoviendo una campaña que justo lanzaremos aquí en Ecuador en el mes de octubre. Campaña que le hemos titulado El Derecho al Aprendizaje. Hoy aquí es un abrebocas de lo que tendremos en octubre. Y claro, esa campaña tiene por lema: no basta ir a la escuela, hay que aprender. Entonces, tenemos esa responsabilidad de ser anfitriones del Congreso Internacional de Fe y Alegría, que también está posicionando este tema. Así que desde ya invitados, invitadas y comprometidos a este espacio. Nuevamente muchas gracias, qué lindo conversar con ustedes, y también al equipo de la regional por hacerme esta invitación para la moderación.